nuestro entendimiento, Señor. Ayúdenos a obedecer su palabra, a compartirla, Señor, y que sea obrando en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Podemos dar gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Entre las muchas bendiciones recibidas por el salmista, termina diciendo: dichoso el hombre que confía en Dios, porque es una dicha confiar en el Señor. Amén. Este salmo es un salmo donde Dios, hermanos, el salmista nos recuerda de lo que Dios hace, lo que Dios puede hacer. Amén. Y cómo Dios puede obrar en cualquier circunstancia, por más difícil que sea. Dios sabe cómo hacerlo, Dios sabe cómo obrar. Amén. Es interesante que mirando este verso específicamente, llama la atención dos cosas. Y no son las aflicciones, ni tampoco le librará, sino habla de muchas y habla de todas, que son palabras, la palabra todo es una palabra absoluta. Amén. Y dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, ellas le librará Jehová. Amén. Tomando como ejemplo la historia de Job, quiero enfocarme en algunas áreas donde se sufre aflicciones. Amén. Primero, la familia, la economía, el matrimonio, la salud y lo espiritual. Si me da el tiempo, pues trataré de todo ello, si no, en otra ocasión terminaremos. Mirando entonces el ejemplo del patriarca Job y por las aflicciones que este hombre pasó, podemos entonces mirar esas áreas, hermano, donde nosotros como hijos de Dios, como iglesia, también sufrimos, también somos afligidos. Amén. De una u otra forma nos afligimos. Dice la palabra de Dios en el libro de Job, el capítulo 1 y verso 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Primera aflicción, o una de las primeras aflicciones del patriarca, es sus hijos. Amén. Y esta es un área donde los padres sufren o se afligen mucho por sus hijos. No olvidemos que muchas son las aflicciones, y entre esas muchas aflicciones está la familia y están los hijos. La Biblia nos da muchos ejemplos de la relación que debe de haber entre los hermanos, la relación que debe de haber de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Pero me voy a enfocar en los hijos, pensando en los padres, en la aflicción y el sufrimiento por el que pasan. Dice la palabra del Señor, hablando de la familia de Jacob. Dice la Biblia que la relación de estos hermanos no era una relación buena. Y a veces es triste decirlo, pero es la realidad que hay hogares donde los hermanos en el hogar no se la llevan bien, no tienen una buena relación. Y esa mala relación entre los hermanos aflige a los padres. Amén. Dice la palabra del Señor en Génesis 37:11. Después de que José les cuenta el sueño que tuvo, al final de todo ello dice que su padre meditaba en las palabras de José, pero dice que sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después, en el 37:18, cuando Jacob manda a José: ve a ver cómo están tus hermanos, llévales comida. Y cuando José va llegando donde están sus hermanos en el desierto, cuidando el ganado, cuando dice el verso 18, cuando ellos lo vieron de lejos,
Antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Mire hasta dónde llegó esta relación, mala relación entre hermanos, al punto de desearle la muerte a un hermano de sangre. Y hemos escuchado muchas historias reales que esto sucede. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Hermanos, no en Cristo, hermanos de sangre, tu casa, tu hermano. ¿Cuál es tu relación con tu hermano? ¿Cuánto amas a tu hermano o tu hermana? ¿O hay odio en tu corazón hacia tu hermano? Ten cuidado, joven, adolescente, niño. Porque sí hay momentos en que hay algún tipo de discusiones. Pero ten cuidado de anidar resentimientos en tu corazón, enojo hacia tus propios hermanos. Qué triste es que a veces entre hermanos no se hablan, se dejan de comunicar, se alejan uno de otro. Y todo ello aflige el corazón de los padres. Pero aunque sean muchas las aflicciones, padres, de todas ellas el Señor nos librará. Aleluya. Así es que, jóvenes, adolescentes, niños, lleva buena relación con tus hermanos. Amén. Y si tienes algo con alguien de ellos, arréglate con él, con ella. Amén. Porque eso, hermanos, de verdad que aflige el corazón de los padres. Otra área donde los padres se afligen por sus hijos es cuando los hijos no tienen interés en las cosas de Dios. Por supuesto que eso quebranta el corazón de un padre, de una madre. El ver a su hijo, el ver a su hija alejada de Dios. Pero aunque estemos en el proceso, ya hayamos pasado o estemos pasando o pasemos en un futuro, sabemos, hermanos, que Dios da fortaleza. Amén. Y que de una u otra manera Dios obrará de acuerdo a sus propósitos. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Génesis 34:1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Se salió del entorno, se salió de la bendición. Parece que a Dina se le despertó el deseo por las cosas del mundo, como que las cosas de la iglesia me aburren. No le hallo sentido a las cosas de Dios, pero el mundo me atrae. Y Dina salió de la protección. Y dice que llegó, fue allá donde estaban reunidos. Parece que había una fiesta y en medio de la fiesta fue violada. Y después sucedió, hermano, cosas terribles. Amén. Ella se salió de esa protección. A veces los padres se afligen porque los hijos se alejan. Dice primera de Juan 2:16 y 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Quiero decirle, padres, que sus hijos están alejados de Dios o no tienen interés de Dios, sigamos orando. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Posiblemente hoy no tendrá interés, pero va a llegar un día en que tendrá el interés y verá la necesidad en él. Aleluya. Yo en mis oraciones le digo al Señor: Señor,
hazle ver a él o a ella su condición de pecador, para que sienta la necesidad del perdón, la necesidad del Salvador. Dígale al Señor, Señor, hazle ver su condición. Hermanos, ¿cuántos testimonios hemos escuchado que aún hijos de pastores han andado entre la fiesta, en el alcohol, en la droga, y estando metidos allá, algo pasa? Y les pasa algo como al hijo pródigo, como que vuelven en sí. Se dan cuenta, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo no pertenezco al mundo, yo pertenezco a la iglesia. ¿Y cómo llegan, hermanos, a reconocer eso? Porque hay quien está orando por ellos. Por eso yo les animo, padres, sigamos orando. Yo los estoy apoyando en oración también. Aleluya. Y Señor, inquieta, 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 inquieta. Y que donde estén, Señor, no estén tranquilos, sino es en tu presencia. Y uno ha visto, hermano, cómo Dios obra. Cómo la persona a veces sola llega. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Dios puede obrar. Si estás en ese proceso, Padre, son muchas tus aflicciones, pero el Señor te librará de todas ellas. Sigamos orando por nuestros hijos. Aleluya. La segunda área de aflicción es la economía. Dice Job 1:13, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Un hombre rico queda en la ruina, queda en la quiebra, y viene la crisis económica y vienen las aflicciones por la economía. Nosotros conocemos la historia, ellos no la conocían en ese entonces, que fue Dios el que le permitió a Satanás obrar y tratar en ello. Mire que uno de ellos, de los trabajadores de Job, aquel que escapó para dar la noticia, dijo, fuego cayó de Dios, fuego de Dios cayó del cielo. Estaba diciendo, Dios hizo descender fuego del cielo y quemó todo. Todo el patrimonio de pronto que tenía Job se acabó, pareciera que en un instante. Amén. Sabemos que fue Satanás, hermanos, el que intervino, pero con permiso de Dios. No nos olvidemos que Dios tiene control de todo, absolutamente todo, que a Dios nada lo toma por sorpresa, que Él lo conoce absolutamente todo y que todo lo que Él permite, hermano, lo hace con un propósito. Aleluya. Y nosotros estamos seguros en Dios. Y toda decisión de Dios para nosotros será siempre la mejor decisión. Nunca nosotros vamos a decidir mejor que Dios. Dios es el que tiene las mejores decisiones. Aleluya. Entonces Job ahora queda en bancarrota. Y posiblemente, hermanos, en medio de esta pandemia, algunos han sufrido la economía. Y la economía les ha afligido de una u otra manera. Han sentido de pronto noches largas donde no se puede dormir por el hecho de pensar cuánto debo, cuánto tengo que pagar y no tengo. Quiero decirle que el Señor es el dueño del oro y de la plata y que usted y yo le servimos al dueño de todas las cosas y que Él nunca nos abandonará. Él nunca te va a dejar, hermano, hermana.
Amén. Él está con nosotros. Segunda de Reyes 4, verso 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Amén. Eliseo le estaba enseñando a esta viuda la importancia de la bienaventuranza de primero dar que recibir. Esta mujer tenía necesidad, pero miren que el profeta, en lugar de decirle qué necesitas para ayudarte, le dijo: ¿qué tienes para que me des? Porque la bendición radica ahí, hermanos. Amén. Y no soy predicador de la prosperidad, aunque de verdad, hermano, un predicador de la prosperidad es aquel que cree de verdad lo que la palabra enseña y que sabe que el Dios Todopoderoso sí prospera, sí bendice. Amén. Pero bíblicamente, como la Biblia enseña. Entonces, ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró las puertas, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ese es el Dios, hermanos, que hace milagros y que multiplica. Amén. Dios nunca nos soltará, hermanos, nunca. Dios siempre proveerá. Yo le animo a usted: séale fiel a Dios. Séale fiel a Dios. Que Dios se encarga de lo demás. Experiméntelo en carne propia y vean cómo es el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Dios entonces hizo, hermanos, ese milagro de proveerle para sus deudas, proveerle para que de lo que le quedara pudieran ellos vivir. Amén. Así es que podemos mirar ahí, hermanos, que el marido de esta mujer había muerto, ¿verdad? A veces muere el esposo y deja una cantidad de deudas a la familia. En unas charlas que tuvimos los pastores nos aconsejaron eso: compren seguros de vida para que su familia no quede en la calle, porque había habido muchas experiencias, malas experiencias, donde el pastor había muerto por una enfermedad, por un accidente, y la esposa y los hijos quedaban en la calle. Esta mujer, murió el pastor, y aparte del dolor, hermanos, emocional, todavía estar pensando en la tremenda deuda que de pronto le dejó el profeta. Y la manera en que se pagaban las deudas allá era: préstame a tus hijos o dame a tus hijos para que trabajen para mí por un tiempo en lo que pagas lo que me debes. Imagínense, la mujer esta se iba a quedar sola, pero en esos momentos críticos interviene la mano poderosa del Señor. Amén. Por eso cuando uno lee esas historias, esas experiencias del apóstol Pablo, que dice que él está enseñado en todo. Amén. Y he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir o sé tener abundancia, pero también aprendió a vivir en escasez. Amén. Y al final pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano que esté pasando por una crisis económica y se aflige por ello, yo le animo: sígale siendo fiel a su Señor, que su Señor nunca le va a abandonar. Dios es fiel y Dios es
bueno. Recuerde, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. El tercer punto es el matrimonio. Aflicciones en el matrimonio. Job 2:9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínense, tremenda crisis en el matrimonio. Posiblemente usted esté afligido por problemas matrimoniales, porque a lo mejor la relación con su esposo o su esposa no es la mejor. Está sufriendo, está batallando. Puede ser que esté afligido, pero quiero decirle que el Señor es quien le va a ayudar. Una pregunta que salta en este versículo que nos dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En otras palabras, queridos hermanos, aún retenemos la integridad, aunque no nos vaya como queremos. Aunque Dios no haya respondido como nosotros esperábamos, aún retienes o retenemos nuestra integridad delante de Dios. O nos hemos desanimado y hemos dicho, esto no, Dios no me oye, Dios me abandonó, Dios no me contesta, qué sé yo. La pregunta es, ¿aún retenemos la integridad? Deberíamos de decir amén. Aleluya. Esta mujer, hermano, le dijo a su esposo, maldice a Dios y muere. Qué tremenda relación. Yo no sé si esta mujer estaba, hermanos, su buena relación con su esposo dependía de la economía. Posiblemente, no sabemos. Pero mientras había esta mujer, lo máximo, pero se acabó y salió lo que hay en el corazón. Por eso las crisis siempre revelarán lo que hay dentro de nosotros. Amén. Esta crisis reveló lo que había en el corazón de la esposa de Job, pero también reveló lo que había en el corazón del patriarca. Amén. Puede ser, hermanos, que esté pasando por problemas matrimoniales, pero aunque estemos pasando, Dios nos va a ayudar. Hay una historia en 1 Samuel 25:3, la historia del matrimonio de Nabal y Abigail. Y miren, en este versículo describe un poco cómo eran ellos dos. Aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Nabal significa necio. Puede ser, hermana, que tu esposo sea parecido a Nabal, terco, cerrado, que quiere hacer las cosas a su manera, y estés afligida por ello. Dice la palabra del Señor que Abigail era de buen entendimiento. Amén. Era muy similar a la mujer virtuosa de Proverbios 31. Aleluya. Pero Nabal era todo lo contrario. A veces hay matrimonios así, hermanos, donde hay Nabales y hay Abigail. En este ejemplo de este matrimonio puede ser Abigail que está sufriendo, porque Nabal no entiende, porque Nabal es terco, porque Nabal quiere hacer las cosas a su manera. Sigue orando, que el que transforma los corazones es el Señor. ¿Usted sabe qué le pasó a Nabal? Se murió por corajudo. Le dio un ataque, hermanos. Como Nabal era duro y de malas obras, dice la Biblia que él murió. Ahora, no le pida eso al Señor.
ni tampoco vamos a orar. Lo que sí podemos orarle al Señor por ese esposo que te aflige es decirle al Señor que obre en él para que él pueda morir a su vida pasada y resucitar a una nueva vida en Cristo. Amén. Por supuesto, ¿cómo vamos a decir, Señor, llévate a este esposo Nabal que ya me tiene cansado? No, pero tenemos un Dios que puede cambiar, hermano, los corazones más duros, los corazones más navales que pueda haber. Dios tiene el poder para transformarlos. Si es que, hermana, si estás batallando con tu Nabal, no vayas a llegar, no vayas a decirle a tu esposo, Nabal, Nabal. No, hermana, sé sabia, ora al Señor, porque luego te enojas y sí, el pastor tenía razón y hasta yo la llevo. No, la Biblia dice. Entonces Dios puede transformar los corazones duros, puede abrir las mentes cerradas, puede transformar los corazones. Amén. Está otro matrimonio a la inversa, Jezabel y Acab. Dice la Biblia, Primera de Reyes 21, del 5 al 10. Ya hablamos del Nabal, ahora vamos a hablar de las Jezabeles. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Entonces, miren, está un rey encaprichado, está sentado como que nomás moviendo al plato la comida, y llega Jezabel y le dice, pero ¿por qué estás así? Afligido, come. Y ahí como que Acab está como, no, es que yo le dije a Nabot que me diera su viña y no quiso. Y una de las razones, o la razón por la que Nabot no vendió la viña, es porque era una herencia que él había recibido. Y un israelita que recibía la herencia, hermano, de sus familiares, era muy preciada para ellos. Esa fue la razón por la que Nabot no recibió, no vendió. Pero entonces aparece Jezabel. A ver, acá tú no tienes el carácter, yo sí lo tengo, y vamos a hacer las cosas a mi manera. Aquí está, hermanos. ¿Cómo se llamaba el otro? Nabal, pero femenina. Jezabel. Yo no sé si haya esposos aquí que sufren con sus esposas. Mire, hermanos, que a veces es raro, porque normalmente el abusador es el hombre a la mujer. Pero si supiéramos la cantidad, hermanos, de casos que hay donde la mujer abusa del hombre, y el hombre no puede decir nada porque qué vergüenza. Pero yo no sé si aquí hay un varón o allá en casa que está afligido porque su esposa a veces casi que insoportable. Ni una amén. Jezabel no deja que Acab tome su lugar, sino que ella invade la autoridad de su esposo.
Y a veces así hay matrimonios que no dejan que su esposo ejerza la autoridad en el hogar. Hermanas, se meten como Jezabel. La que gobernaba a Israel, hermanos, no era Acab, era Jezabel. Pero el títere era Acab. Jezabel mandaba a matar a los profetas de Jehová. Un hombre, un profeta, escondía a otros profetas, les alimentaba. Los tenía escondidos para que no los mataran. Pero Jezabel mató a muchos. Aún a este hombre llamado Nabot. Mire la estrategia que usó. Y al final, orgullosa, dijo: ahí está tu viña, acá, la que tú querías. Cuidado, hermanos, con Jezabel. Amén. Puede haber alguien afligido por el comportamiento, la actitud, la manera de ser de la esposa. Sigue orando por ella, para que Dios obre en ella. Ni un amén, apoyen, hermanos, amén. No hay, ¿sí? Dice mi esposa, no hay, gloria a Dios. Yo de todos modos doy el consejo, por si hay, que no creo que haya. Amén. Ahora imagínense, hermanos, un matrimonio que sea Nabal y sea Jezabel. Imagínense un papá o un esposo terco, cerrado en sus ideas, y una Jezabel pensando en la vanidad, en el orgullo y quererse sentir lo mejor y hacer lo que quiere a su manera. Gracias a Dios que hay un balance, que es un Nabal y una Abigail, y que es una Jezabel y una Acab, que aunque el carácter de Acab era un carácter, hermano, muy triste, muy débil. Amén. Donde ella era la que hacía todo y a su manera. Que Dios levante varones que asuman su responsabilidad en todos los aspectos. Amén. No es suficiente solo llevar el cheque para pagar los biles, no. Levántate como sacerdote del hogar también. No le dejes esa responsabilidad a tu esposa. Es nuestra responsabilidad como varones. Amén. Entonces, si estamos afligidos o están afligidos por Nabal o por Jezabel, oremos, hermanos, que aunque sean muchas las aflicciones del justo, Dios nos librará. Gloria al Señor. Y ya termino con esto, hermanos, no me dio tiempo de continuar con el resto, pero quiero hablar un poquito sobre la salud, que es algo también en el que algunos hermanos han estado en aflicción. La salud ha golpeado a la iglesia, a varios hermanos enfermos, pero aunque haya esa enfermedad, Dios es el que nos puede ayudar a salir de todo ello. Dice Job 2:7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Entonces, el patriarca también se enfermó y entró en una crisis de enfermedad. Como sé que hay algunos hermanos que han estado en crisis de enfermedad. Pero aunque sean muchas esas aflicciones, el Señor es el que obrará. Dice la Biblia en 2 de Crónicas 16:12, hablando del rey Asa. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. ¿Qué quiere decir ese versículo? ¿Que no necesitamos los médicos? No, no quiere decir eso el versículo. Lo que quiere decir es que él se olvidó del médico de médicos. Se olvidó de Dios y buscó ayuda en el hombre. Esa es la gran diferencia. Que nosotros, hermanos, vamos donde el médico, pero siempre vamos confiando que es Dios el que va a obrar la sanidad. Amén.
Pero este rey fue pensando solamente ese médico. ¿Cuántas personas les han hablado de un buen médico? ¿Verdad? Buena fama y vamos, donde se encuentre, vamos y vamos. Y a veces se pierde la perspectiva en medio de la enfermedad y se olvida de Dios. Asa se olvidó de buscar a Dios primero. En cambio, Ezequías hizo lo contrario, hermanos. Isaías 38:1. Está largo esto que voy a leer, hermanos, pero me parece interesante esa actitud de un rey y del otro rey. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Note quién dijo: Jehová. Dios dijo: hasta aquí vas a durar, hasta aquí llegaste, Ezequías. Entonces la actitud de él, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Eso me lleva a pensar: ¿aún retienes tu integridad? Como le dijo la esposa de Job, ¿aún retienes tu integridad? Ezequiel estaba diciendo a Dios: tú me conoces, Señor, tú sabes que tengo un corazón íntegro, que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro, se quebrantó. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. Amén. Dios ve, hermanos. Dios ve. Dios sabe lo que sentimos. He aquí yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás por los cuales había ya descendido. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Miren, esta escritura, hermanos, es como Ezequías abriendo su corazón y escribiendo y comentando lo que había en ese momento de enfermedad, de crisis, de enfermedad. Yo dije: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije: no veré a Jehová en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirá entre el día y la noche. El rey estaba contando ya sus días, porque es que Dios dijo. Pero miren, hermanos, cómo cuando uno se quebranta y le busca a Dios con sinceridad, y si hay pecado, pide perdón a Dios y Dios perdona. Y mire cómo eso mueve, hermano, el corazón de Dios, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y el rey contaba sus días. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Casi que decía: ya este es mi último día, ya no aguanto, ya no puedo, ya no la hago. Como la grulla y como la golondrina me quejaba. Gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Mientras me llega el momento, ayúdame, Señor, en el proceso. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Qué haré? ¿O qué diré? El que me dijo que me iba a morir, él fue el que hizo que me enfermara.
es como ya resignado. Pero sabe, hermano, que sí se puede apelar a la misericordia y gracia de Dios. Podemos apelar y decirle, es que, hermano, son palabras profundas del Rey. Tú conoces mi corazón, sabes que yo te he sido íntegro. Seríamos capaces de decirle a Dios eso. Tú conoces y sabes, Señor, conoces todo de mí. Dice, andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Amén. Proféticamente estaba hablando del sacrificio de Jesucristo. Estaba recordando las palabras proféticas de Isaías 53. Amén. De aquel que iba a llevar nuestras enfermedades en la cruz y por su llaga la sanidad alcanzaríamos. Aleluya. Porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza como yo hoy. Amén. El Padre dará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Amén. Había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganlo en la llaga y sanará. Y fue como sanó, con la intervención de Dios. Pero qué bonito, mediten esas palabras, hermanos que han estado afligidos, mediten esas bonitas palabras del Rey. Todo eso Él abrió su corazón. Es que, hermanos, hay momentos en la vida en que basta de apariencias y hay que ser genuinos, sinceros con Dios. Amén. A veces con Dios queremos aparentar y Dios lo sabe todo. Y qué bonito es cuando nos abrimos totalmente y le decimos a Dios tal y lo que Él ya sabe. Amén. Y qué bonito es, hermano, esa experiencia que tuvo este rey al saber que iba a morir y que su oración, hermanos, pudo obrar. Amén. Gloria al Señor. Así es que, aunque sean muchas las aflicciones del justo, de todas ellas el Señor nos librará. Sigamos adelante, hermanos. Y cualquier aflicción que usted esté pasando, el Señor le va a ayudar a salir de ello. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar y a dar gracias a Dios por su palabra y su presencia. Señor Jesús, bendito Dios y Padre Celestial, le damos las gracias por su palabra y su presencia. Gracias, Señor, porque aunque sean muchas las aflicciones, de todas ellas nos librarás, Señor. Le pido por cada uno de los hermanos, por cada hogar, Señor, por los hijos de los hermanos, por mis hijos, Señor, por nuestros matrimonios, ayúdenos, Señor, por la salud de los enfermos, Señor.